Daniel creía que aquella mañana iba a resolver un asunto sencillo. Había preparado la sala principal como si fuera una reunión de negocios. Ordenada, impecable, sin una sola cosa fuera de lugar. El piso de mármol brillaba bajo la luz blanca que entraba por los ventanales. Los sillones estaban alineados con precisión y, frente a la chimenea apagada, 5 mujeres esperaban con las manos cruzadas sobre sus carpetas. Todas vestidas con la clase de elegancia discreta que a él le gustaba ver en alguien que iba a cuidar a su hija. Cada una tenía algo a su favor. Una hablaba de años de experiencia en casas como la suya. Otra había trabajado para familias con niños pequeños, gemelos, viajes, rutinas estrictas. Una tercera sonreía con la paciencia de quien sabe cómo entrar en confianza sin parecer invasiva. En papel, eran perfectas. El tipo de mujeres que un hombre como Daniel Harrington contrataba sin pensarlo demasiado. Y, sin embargo, Annie seguía callada. La niña estaba de pie junto al sillón más grande de la sala, con las manos pegadas al vestido y la mirada fija en ninguna de ellas. No parecía nerviosa, ni siquiera parecía interesada. Daniel, que conocía bien ese gesto suyo, notó la tensión apenas contenida detrás de su silencio. Annie no estaba esperando instrucciones, estaba observando. «Vamos, Annie», dijo él, con esa voz suya que siempre sonaba tranquila incluso cuando estaba dando una orden. «Puedes hablar con ellas, preguntarles lo que quieras. Luego eliges a una». Una de las mujeres sonrió un poco más, como si ya estuviera acostumbrada a ganarse a niños con facilidad. Otra se inclinó apenas intentando verse menos alta, menos amenazante. Todas parecían saber exactamente qué hacer para gustarle a una niña. Annie las miró por turnos. Sus ojos pasaban por encima de sus rostros, por sus peinados perfectos, por sus zapatos limpios, por los folders donde seguramente guardaban certificados, cartas de recomendación, diplomas. Daniel esperaba ver curiosidad, tal vez timidez, tal vez esa pequeña emoción que aparece en los niños cuando sienten que algo importante está por decidirse, pero Annie no se movió hacia ninguna. En cambio, giró apenas la cabeza. Sara seguía cerca de la puerta, no dentro del grupo, no sentada con las candidatas, no presentada como parte de la decisión. Estaba ahí como estaba casi siempre, discreta, quieta, con una presencia tan acostumbrada a no molestar que parecía pertenecer al borde de las cosas y no al centro. Llevaba el uniforme sencillo de la casa, una bandeja vacía en las manos, como si hubiera entrado solo para dejar algo y luego desaparecer. Pero Annie la estaba mirando a ella, no a las otras. Daniel frunció un poco el ceño. Sarah Johnson no era una invitada, era parte del personal. La encargada de limpieza, de apoyo, de todo lo que hacía que la mansión funcionara sin ruido. Negra seria, con una forma de estar en la casa que siempre había sido correcta y silenciosa. Nunca se había tomado atribuciones. Nunca había intentado ocupar un espacio que no le correspondía. Justamente por eso Daniel ni siquiera había pensado en ella para ese puesto. No estaba en la lista. Y sin embargo, Annie dio un paso en su dirección. Las 5 mujeres se quedaron inmóviles un segundo, como si no entendieran qué estaba pasando. Una de ellas abrió la boca con una sonrisa ensayada. «Hola, Annie. Soy Laura», dijo con una suavidad casi perfecta. «Me dijeron que te gusta dibujar. A mí también. Tal vez después puedas enseñarme tus dibujos». Annie no apartó la vista de Sarah. «No», respondió, simple, sin dureza pero sin dejar espacio. Daniel sintió que algo raro se le movía en el pecho. Miró a su hija, luego a las candidatas, luego otra vez a Sarah. Ninguna de las partes parecía encajar con la otra, y eso en su casa era incómodo. Él estaba acostumbrado a las cosas que se podían ordenar, clasificar, decidir. Otra mujer dio un paso al frente. «Yo cuidé a una niña desde que tenía 4 años hasta que empezó la escuela», dijo con una sonrisa amable. «Sé cómo acompañar a una pequeña como tú. Podemos leer cuentos, jugar, hacer rutinas bonitas para que te sientas segura». Annie ladeó apenas la cabeza, pero no se acercó. «No quiero cuentos», dijo.
La mujer parpadeó, sorprendida por la respuesta. Intentó mantener el tono. Bueno, tal vez primero podríamos sentarnos y conocernos un poco mejor. Ya te estoy viendo, contestó Annie. La respuesta fue tan pequeña que casi se perdió en la sala, pero Daniel la escuchó con claridad. No tenía tono de niña malcriada. Tenía algo más inquietante, una certeza demasiado firme para su edad. Las candidatas siguieron intentándolo. Una habló de educación temprana, otra de disciplina, otra de paciencia y modales. Todas sonreían como si estuvieran frente a un trámite amable, como si aquello fuera una entrevista más, y no una escena que podía cambiar la dinámica de la casa. Sus voces tenían esa dulzura profesional que suelen usar los adultos cuando quieren parecer inofensivos. Pero Annie no se movía, y Sara seguía junto a la puerta, inmóvil, sin atreverse a intervenir. Había algo doloroso en verla ahí. Como si todos supieran que estaba más cerca de Annie que cualquiera en la sala, pero ninguno quisiera decirlo en voz alta porque hacerlo sería reconocer una verdad incómoda, que la persona que la niña buscaba no era quien había sido invitada. Daniel cruzó los brazos. Annie dijo, «No seas descortés». Ella levantó por fin la cara hacia él. En sus ojos no había desafío infantil, sino algo parecido a la decepción. «No estoy siendo descortés». «Entonces elige a una de ellas», respondió él, con una paciencia medida. «Para eso están aquí». Annie volvió a mirar a las mujeres. Las analizó una por una, como si de verdad estuviera intentando entender algo que los adultos daban por obvio. Luego miró otra vez a Sara. Esa segunda mirada fue distinta, más larga, más segura. Una de las candidatas, notando hacia dónde iba la atención de la niña, sonrió con incomodidad. «Miss Johnson es muy amable», dijo con un tono casi condescendiente, «pero no es lo mismo ser parte del personal de la casa que ser niñera. Son responsabilidades distintas». Otra asintió enseguida. «Exacto. Además, una niña como Annie necesita estructura, formación, experiencia profesional. Alguien que haya estudiado para esto». Sara bajó la vista. No dijo nada. Sus dedos apretaron un poco la bandeja vacía. Daniel no intervino, pero observó el gesto. Había una línea demasiado clara entre quienes estaban paradas en el centro de la habitación y quien estaba cerca de la puerta. Una línea hecha de clase, de costumbre, de quien se supone que puede aspirar a qué dentro de una casa como esa. Sara lo sabía, por eso no había dicho nada. Pero Annie sí lo notó. «No está bien», dijo la niña mirando a las mujeres. «Ustedes hablan de ella como si no estuviera aquí». Una de ellas intentó suavizar la cosa. «Solo estamos explicando por qué no podría hacer este trabajo, cariño». Annie frunció el ceño. «¿Y por qué no?». La pregunta cayó en medio de la sala con una naturalidad que dejó a todos un segundo en silencio. Daniel la observó con atención. Annie estaba pequeña, sí, pero no sonaba pequeña. Sonaba como alguien que ha estado escuchando más de lo que los adultos creen. La primera mujer recuperó la compostura, porque cuidar niños requiere preparación. Sara se ocupa de otras cosas en la casa. Limpia, ordena, ayuda en la cocina. Es muy valiosa, claro, pero eso no es lo mismo que ser una niñera. La palabra limpia quedó flotando un instante, pesada, casi fea. Daniel vio cómo Annie giraba un poco hacia ella, no hacia la que había hablado, sino hacia Sara, como si quisiera comprobar que aquella frase también la había herido a ella. Otra de las mujeres añadió, con una voz amable que sonaba demasiado ensayada. «A veces las personas que trabajan en una casa intentan acercarse demasiado a los niños porque les toman cariño. Pero los niños necesitan límites. Necesitan saber quién forma parte de la familia y quién está trabajando». Sara no levantó la cabeza. Daniel notó que la mandíbula se le tensó apenas. Annie sí la levantó. «Sara sí forma parte», dijo. Nadie respondió enseguida. Daniel dio un paso hacia adelante. «Annie, no tienes que decidir ahora». Ella no lo miró de inmediato. Siguió mirando a Sara, como si la decisión ya se hubiera tomado en alguna parte de ella y solo faltara decirla. «Sí tengo que decidir», contestó. «Tú me lo pediste,
Él soltó el aire por la nariz despacio. Había algo en la forma en que Annie hablaba que le resultaba difícil de discutir. No porque fuera ruidosa, sino porque era limpia. No escondía lo que quería. Entonces elige bien, dijo Daniel, esta vez con más firmeza. Annie se quedó callada un momento. Luego avanzó, no hacia las candidatas, no hacia su padre, hacia Sara. El movimiento fue tan simple que tardaron un segundo en entenderlo. Annie caminó derecho, atravesó el espacio entre todas. Llegó hasta la puerta y, antes de que nadie pudiera detenerla, levantó los brazos y abrazó a Sara con fuerza. Sara se quedó completamente quieta. Daniel sintió que la sala entera cambiaba de temperatura. Annie apoyó la cara contra el uniforme de la mujer y habló con una claridad que dejó a las otras 5 mirando sin saber qué hacer. La elijo a ella. Silencio. Sara, todavía rígida, bajó la mirada a la niña como si no entendiera si había escuchado bien. Annie, cariño, murmuró casi sin voz. La niña apretó más los brazos. La elijo a ella, repitió. A misa. Daniel sintió primero la sorpresa, luego algo parecido al fastidio, aunque no supo si era por la respuesta o por el hecho de que había llegado tan lejos sin que él lo viera venir. Miró a su hija y luego a Sara, y por un instante tuvo la sensación incómoda de estar observando una escena que no encajaba con el orden de su casa. Annie, dijo finalmente. Sara no está entre las opciones. La niña se giró apenas, todavía agarrada a la mano de Sara. Sí está, respondió, seria. Solo que tú no la pusiste. La frase cayó con una precisión que desarmó a más de uno. Una de las candidatas soltó una pequeña exhalación, como si no supiera si sentirse ofendida o escandalizada. Otra miró a Daniel buscando una reacción, una corrección, una señal de que aquello volvería al carril correcto. Sara seguía sin moverse, con la respiración contenida, como si entendiera que cualquier gesto suyo podía empeorar las cosas. Daniel apretó la mandíbula. Annie, estás confundida. Miss Johnson trabaja aquí. Ella no está siendo considerada para este puesto. La niña negó con la cabeza. Yo ya elegí. No has elegido entre las candidatas que te presenté. Annie miró a las 5 mujeres alineadas a unos pasos de distancia. Luego volvió a mirar a Sara, y esa segunda mirada fue tan directa que casi dolió. Sí elegí, dijo. No elegí entre ellas. Elegí a la persona que me cuida cuando nadie le dice que lo haga. La sala se quedó en un silencio extraño, cargado. Las 5 mujeres parecieron tensarse al mismo tiempo. Ya no sonreían igual. Ya no estaban seguras de la elegancia del momento. Daniel observó a su hija sin hablar. Había algo profundamente molesto y al mismo tiempo imposible de ignorar en la forma en que Annie defendía a Sara. No era un capricho, no era una rabieta, era una certeza. Annie siguió sujetando la mano de la mujer. Ya elegí, repitió, mirando a su padre con una seriedad que no parecía la de una niña de 6 años. Y no está entre las que me trajiste. Las mujeres hablaron con voz dulce, pero Annie escuchó otra cosa. Estaban llamando falsa a la única persona que nunca la había dejado sola. La habitación seguía llena de sonrisas educadas, de esas que parecen amables hasta que uno se fija bien en la mirada. Daniel Harrington las observaba de pie, con las manos detrás de la espalda, como si todavía creyera que aquello era una entrevista más, y no una discusión que se le estaba yendo de las manos frente a su hija. Las 5 candidatas habían dado un paso más cerca, formando una especie de círculo ordenado alrededor de Annie, pero ninguna se atrevía a tocarla. No hacía falta, bastaba con el tono, bastaban con esas frases medidas, tan pulidas que dolían más por lo correctas que sonaban. Annie, cariño, dijo una de ellas, la de traje azul oscuro, con una voz suave que parecía ensayada para tranquilizar a niños difíciles. Entendemos que quieras a Miss Johnson. Es una mujer muy amable. Amable. La palabra cayó con una ligereza extraña, como si no significara nada. Pero una casa como esta necesita algo más que amabilidad, añadió otra, inclinando apenas la cabeza, con esa forma suya de hablar que pretendía ser respetuosa. Necesita a alguien preparado,
Alguien que sepa manejar horarios, rutinas, disciplina. Annie seguía inmóvil junto a Sara, con la mano pequeña apretada contra los dedos de la mujer. No apartaba la vista de ellas, pero tampoco parecía impresionada. Tenía esa calma seria que a Daniel siempre le había inquietado un poco, como si la niña escuchara el mundo entero y luego lo ordenara por dentro de una manera que los adultos no podían ver. La candidata de cabello rubio, la que había intentado sonreírle desde el principio, dio un paso ligero hacia adelante. Sara hace un trabajo importante en la casa, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. Limpieza, cocina, lavandería, son labores necesarias. Pero no es lo mismo que cuidar a una niña todos los días. No sería justo cargarla con algo para lo que no está formada. Sara bajó la mirada, no por vergüenza, sino por costumbre. Era la clase de gesto que una persona aprende después de años trabajando en una casa donde siempre hay alguien dispuesto a recordarle cuál es su lugar. Annie la vio, y esa fue la primera vez que su expresión cambió. No la conocen, dijo en voz baja. La mujer de las perlas sonrió con un poco más de tensión. Claro que no la conocemos tanto como tú, pero eso es precisamente lo que nos preocupa. A veces, cuando una empleada pasa mucho tiempo cerca de un niño, puede confundirse un poco sobre cuál es su papel. Puede empezar a actuar como si fuera parte de la familia, cuando en realidad está aquí para trabajar. Daniel parpadeó despacio. No dijo nada, pero el músculo de su mandíbula se endureció apenas. Annie sí levantó la cabeza, y sus ojos se clavaron en ella con una claridad incómoda. «Ella no está actuando», respondió la niña. La mujer sonrió otra vez, esta vez con una paciencia artificial. «Mi amor, no lo decimos de mala manera. Solo queremos protegerte. Los niños a veces se encariñan con quien les presta atención, pero eso no siempre significa que esa persona sea la mejor opción». Otra de las candidatas intervino enseguida, aprovechando el espacio que se abría. «Tu papá quiere lo mejor para ti, Annie. Por eso nos llamó. Todas tenemos experiencia. Todas sabemos cómo cuidar a una niña de tu edad. Podemos ayudarte con la escuela, con tus rutinas, con tu sueño. Sara no tendría que cargarse con esa responsabilidad». Cargarse. Annie frunció el ceño, como si esa palabra le molestara más que todo lo demás. «Ella no se carga conmigo», dijo. La mujer del traje gris sonrió con la condescendencia de quien cree estar siendo muy comprensiva. «No quise decirse eso. Sí lo dijiste». El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Daniel movió la mirada de Annie a las mujeres, luego a Sara, que seguía a un lado de la puerta, inmóvil, con la cara completamente quieta. No se había defendido ni una sola vez, ni siquiera cuando la estaban desmontando delante de la niña con esa amabilidad venenosa que usaba la gente cuando quería herir sin ensuciarse las manos. Annie respiró hondo, como si estuviera juntando dentro de sí algo que todavía no sabía explicar del todo. «¿Saben qué hacía Sara cuando yo estaba enferma?», preguntó. Las mujeres intercambiaron una mirada rápida. Una de ellas intentó responder con una sonrisa. «Seguro que la cuidaba, claro. Eso es lo que hacen las personas cariñosas». Annie negó con la cabeza. «No. No seguro. Lo hizo». La forma en que dijo esa última palabra fue tan firme que nadie la interrumpió. «La noche que tuve fiebre, ella no se fue a dormir», continuó. «Se quedó sentada conmigo. Me ponía la toalla mojada en la frente. Me daba agua aunque yo la escupía porque estaba mareada. Me habló bajito hasta que dejé de llorar. La sala se quedó quieta. Incluso Daniel pareció dejar de moverse. Annie siguió, ahora mirando a cada una de las candidatas una por una, como si quisiera que entendieran que no estaba improvisando, que no estaba inventando, que hablaba de cosas que había vivido. Cuando me despertaba asustada por la noche, ella venía aunque no le tocara. No llamaba a nadie, no hacía ruido. Solo se sentaba al lado de mi cama hasta que yo volvía a dormirme. Una de las mujeres abrió la boca, quizás para corregir la situación, quizá para suavizarla. No tuvo tiempo. Y cuando yo no podía respirar bien porque estaba llorando,
Ella no me decía que me calmara sola, me abrazaba, me peinaba despacio, me decía que todo iba a estar bien aunque ella también estuviera cansada. Sara tragó esa saliva. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero Annie lo vio igual. Eso no lo hace una persona que quiere solo su trabajo, dijo la niña, con una lógica sencilla y devastadora. Eso lo hace alguien que se queda. La palabra quedó suspendida en el aire, se queda. Daniel sintió una incomodidad extraña en el pecho, un roce que no supo nombrar. Había escuchado a su hija muchas veces, pero no así. No con esa precisión. No con esa manera de defender a alguien con hechos, no con caprichos. Annie no estaba diciendo me cae bien. No estaba diciendo la quiero más. Estaba describiendo una verdad que los adultos presentes preferían no mirar de frente. La mujer del traje azul aclaró la garganta. Annie, entendemos que te sientas cercana a ella, pero una relación afectiva no reemplaza la formación profesional. Annie la miró como si acabara de escuchar una tontería enorme. ¿Formación?, repitió. ¿Eso es lo que importa más que quedarse despierta conmigo cuando tengo miedo? Importa para cuidar bien a un niño, respondió otra, ya un poco más tensa. Entonces ella cuida bien. La respuesta fue inmediata, limpia, imposible de discutir sin quedar mal. Daniel dio un paso apenas hacia adelante. Annie, no necesitas discutir con ellas, dijo con esa voz suya de hombre acostumbrado a que lo escuchen. Sara trabaja aquí. Siempre lo ha hecho. Ella no está siendo considerada para este puesto porque no es su función. Annie giró la cabeza hacia él. ¿Y quién decide eso? Daniel frunció el ceño. ¿Yo? ¿Y tú estabas aquí esa noche? Él no respondió al instante. Annie apretó más la mano de Sara. Tú no estabas cuando yo tenía fiebre, dijo ahora sin levantar el tono, lo cual la hacía sonar todavía más seria. Tú no estabas cuando me dolía la barriga y me daba miedo cerrar los ojos. Ella sí. Daniel notó que una de las candidatas se tensaba visiblemente, incómoda con la dirección que había tomado la conversación. Otra intentó retomar el control, como si aún estuviera convencida de que bastaba con hablar bien para arreglarlo todo. Annie, puedes querer mucho a Sara, dijo con una sonrisa suave. Eso no está mal. Pero querer a alguien no significa que sea la persona más adecuada para cuidarte a tiempo completo. Annie la miró con una expresión tan seria que parecía mayor. Tú acabas de llegar, dijo. ¿Cómo sabes quién es adecuada? La candidata vaciló. Porque tengo experiencia. ¿Conmigo? No hubo respuesta. No tienes experiencia conmigo, continuó Annie. No sabes que me da miedo cuando apagan la luz del pasillo. No sabes que no me gusta dormir si la puerta queda completamente cerrada. No sabes que me despierto si nadie me toca la frente cuando tengo calor. La voz de la niña seguía siendo pequeña, pero cada frase caía como una piedra bien lanzada. No había drama en ella, solo verdad. Sara cerró los ojos un segundo, como si escucharla fuera demasiado y demasiado poco al mismo tiempo. Miss Johnson, dijo la mujer de las perlas, dirigiéndose ahora a Sara con una cortesía fría. Entenderá usted que Annie está confundiendo afecto con profesionalidad. Sara abrió los ojos, pero no respondió enseguida. Annie sí. No me estoy confundiendo. La mujer volvió a mirar a Daniel, esperando que él corrigiera a la niña. Daniel sostuvo la mirada un instante, pero tampoco habló. La verdad era incómoda, y él lo sabía. Lo era porque las palabras de Annie no salían de un berrinche ni de una fantasía. Salían de noches enteras de observación silenciosa. Annie dio un pequeño paso hacia adelante, sin soltar a Sara. Cuando yo tenía pesadillas, ella venía primero. Siempre, no cuando alguien le decía, no cuando creía que la estaban mirando. Siempre, las candidatas permanecieron inmóviles, ya no estaban seguras de qué sonrisa poner. Y cuando me porté mal porque estaba cansada, dijo Annie, ella no me gritó, me habló despacio. Me dejó llorar, me esperó, nunca me hizo sentir que estaba siendo una molestia. Daniel escuchó esas palabras con una sensación extraña de desconcierto, no porque no creyera a su hija,
sino porque estaba descubriendo demasiado tarde que había cosas en su propia casa que desconocía por completo. Había visto a Sara ir y venir durante años, siempre discreta, siempre eficiente, siempre en ese borde exacto donde el personal no incomoda a los dueños. Nunca se había detenido a mirar lo que ocurría cuando nadie le prestaba atención. Annie sí, y eso era precisamente lo que lo estaba dejando sin argumentos. La mujer de traje azul intentó otra vez sonreír. Annie, querida, nadie está diciendo que Sara no haya sido buena contigo. Solo decimos que hay diferencias entre ayudar en una casa y ocupar una posición de responsabilidad sobre una niña. Annie apretó los labios. ¿Y qué pasa si es la única que realmente la tiene? La pregunta salió tan clara que nadie respondió enseguida. Sara bajó la vista otra vez. En su cara no había orgullo ni satisfacción. Había algo más difícil de mirar: miedo. Miedo a que la niña dijera demasiado. Miedo a que el padre escuchara demasiado. Miedo a que, por defenderla, Annie terminara siendo lastimada de alguna forma que los adultos no sabían detener. Daniel vio ese miedo, pero todavía no lo entendió del todo. Annie, dijo al fin, con la autoridad volviendo a su voz. Basta. No voy a discutir esto delante de extraños. La niña lo miró y en esa mirada no había desafío. Había una especie de decepción tranquila. Entonces no discutas, dijo, solo escucha. Una de las candidatas soltó un pequeño suspiro casi ofendida. Otra cruzó las manos con más rigidez. Con todo respeto. Señor Harrington, dijo la del traje gris, los niños a veces forman vínculos muy intensos con quien les da cariño. Pero eso no siempre significa que esa persona deba ocupar un rol profesional en su vida. Annie la miró como si acabara de oír algo absurdo. Sara no ocupa un rol conmigo, respondió. Ella está conmigo. Esa frase tan simple produjo un silencio distinto. Ya no era solo tensión. Era una especie de grieta invisible en la manera en que los adultos entendían aquella casa. Daniel respiró hondo. Miss Johnson no está entrenada para esto, dijo. No tiene las credenciales, no tiene la formación. Lo correcto es que elijas a una de las 5 candidatas que he traído. Annie no apartó la mirada de él. Ella me conoce. Eso no es suficiente. Sí lo es si yo soy la que vive aquí, replicó ella. Daniel se quedó quieto un segundo. Las candidatas intercambiaron miradas breves, como si por fin entendieran que la discusión no iba a terminar rápido y que además estaba tomando un rumbo poco cómodo para ellas. Annie siguió hablando, ahora más despacio, más firme, como si tuviera claro que cada palabra tenía que quedar bien puesta. Ustedes hablan de ella como si fuera solo la mujer que limpia, pero yo la veo. Yo sé cuándo está cansada. Yo sé cuándo me está escuchando aunque esté callada. Yo sé cuándo se preocupa por mí sin decir nada. Eso también es cuidar. Sara bajó la cabeza un poco más. En sus dedos, la tela de la bandeja vacía casi se arrugó del todo. Y ustedes, dijo Annie, volviendo a mirar a las candidatas, llegaron hoy. Me sonríen, me hablan bonito, me dicen que saben mucho, pero también dicen cosas que no son verdad sobre ella, frente a mí. Si hacen eso el primer día, ¿qué van a decir después? La pregunta dejó un peso silencioso sobre la habitación. Una de las mujeres quiso responder, pero no encontró la forma. Otra apartó apenas los ojos. Ninguna parecía cómoda con la idea de que una niña pequeña hubiera visto tan rápido algo que ellas creían poder disimular con educación. Daniel ya no parecía tan seguro de sí mismo. Sostenía la misma postura recta, pero por dentro algo se le estaba moviendo. No era solo irritación, era una incomodidad más profunda. El tipo de incomodidad que aparece cuando alguien te obliga a mirar una verdad que habías dejado fuera por costumbre. Annie, no voy a permitir que me desafíes de esta manera, dijo al fin, más seco de lo que había querido sonar. Ella lo escuchó sin pestañear. No te estoy desafiando, respondió, te estoy diciendo la verdad. Daniel bajó un poco la mirada hacia su hija. La sala seguía en silencio, demasiado grande para la tensión que cargaba dentro. La verdad es que Sara trabaja para esta casa, dijo él, cada palabra controlada.
No para ocupar ese puesto. Tú necesitas una niñera preparada, y yo voy a tomar esa decisión con seriedad, no con emociones. Annie sostuvo su mirada sin miedo. Entonces tú todavía no has entendido, dijo ella, muy quedo. Daniel se tensó. ¿Entendido qué? Annie no apartó la mano de Sara ni un solo segundo. Que yo no estoy eligiendo con emociones, dijo. Estoy eligiendo a la persona que se quedó cuando yo estaba mal, a la que no se fue, a la que sí me cuidó. Nadie habló después de eso. Incluso las candidatas dejaron de intentar parecer encantadoras. La frase había ido demasiado lejos para ser ignorada y demasiado cerca de la verdad para poder ser contradicha sin crueldad. Sara seguía en el mismo lugar, rígida, con los ojos húmedos pero contenidos. Miraba a Annie como si quisiera decirle que ya había sido suficiente, que no hacía falta pelear más, que no debía ponerse así por ella. Pero Annie no iba a soltarlo, no todavía. Yo la conozco de verdad, dijo la niña más despacio ahora. Ustedes la están juzgando desde la puerta. Yo la conozco de noche, cuando nadie está mirando. La frase cayó con una fuerza triste. Daniel la oyó y sintió algo parecido a un golpe mudo. No porque hubiera una exageración en lo que decía, sino justamente porque no la había. Annie estaba describiendo el tipo de cercanía que él nunca había valorado en serio. Había dado por hecho que la casa funcionaba sola, que el personal cumplía su papel, que las distancias se mantenían. Y sin darse cuenta, su hija había estado creando un mapa completamente distinto. Uno hecho de quién estaba, quién no, quién respondía, quién la sostenía. Una de las candidatas se aclaró la garganta. Señor Harrington, quizá lo mejor sería terminar esta conversación y continuar otro día. La niña está muy alterada. Annie giró la cara hacia ella, sorprendida, casi ofendida. No estoy alterada. ¡Annie! Annie, dijo Daniel, más ya basta. La niña respiró hondo. Luego levantó la vista hacia él con esa seriedad que no correspondía a su edad y que precisamente por eso dolía más. Tú quieres que elija una persona que no conozco, dijo. Pero yo ya elegí a quien me hace sentir segura. Las candidatas guardaron silencio. Sara cerró los ojos por un instante. Daniel se quedó mirándola, sin saber todavía si debía considerar aquello una insolencia o algo mucho más difícil, una advertencia. Porque Annie no había levantado la voz, no había llorado, no había hecho un espectáculo. Solo estaba diciendo, delante de todos, que la persona a la que su padre seguía llamando empleada era la única que había actuado como familia cuando más la necesitó. Y cuanto más insistía Daniel en que Sara era solo la empleada, más claro se volvía que Annie no estaba discutiendo por un capricho, sino defendiendo a quien de verdad la había criado. Esa noche, Daniel creyó que estaba corrigiendo a una niña. En realidad, estaba descubriendo que llevaba años equivocado sobre su propia casa. La orden había quedado flotando en el aire como una puerta que se cierra sin hacer ruido, pero con suficiente fuerza para dejar a todos quietos. Mañana bajarás y elegirás a una de las 5, había dicho Daniel, con esa voz suya de hombre que estaba acostumbrado a que el mundo obedeciera. Annie no respondió enseguida. Seguía de pie junto a Sara, con los dedos aferrados a la mano de ella como si soltarla un segundo fuera a cambiarlo todo. Las candidatas permanecían inmóviles, demasiado educadas para mostrar de frente lo que pensaban, aunque en sus rostros ya se notaba esa mezcla de incomodidad y alivio que aparece cuando creen que el adulto de la casa ha recuperado el control. Sara, en cambio, no dijo nada. Solo bajó un poco la mirada, como si ya hubiera oído suficiente por una noche. Daniel notó ese gesto, no dijo nada, pero lo registró. Sara no parecía una mujer que quisiera pelear por un puesto. Eso fue lo primero que le molestó, y al mismo tiempo, lo que empezó a descolocarlo de verdad. Annie levantó la barbilla. Yo ya elegí, Sí. sin quitarle los ojos de encima. No, replicó Daniel, firme, elegirás mañana. La niña frunció apenas el ceño, como si intentara entender por qué los adultos insistían tanto en cambiar el sentido de una verdad que para ella era simple. Ya elegí hoy,
repitió. Daniel soltó un aire lento por la nariz. Había reuniones con directores que resultaban más fáciles que aquello. Con ellos bastaba un contrato, un número, una amenaza elegante. Con Annie no funcionaba nada de eso. Sube a tu cuarto, ordenó al fin. Ahora. Y piensa en lo que te he dicho. Annie no se movió. Sara le apretó suavemente la mano, casi imperceptible. Baby, hazle caso a tu padre, murmuró, tan bajo que sonó más a súplica que a consejo. Pero la niña seguía mirando a Daniel. No estoy mintiendo, dijo ella. Nadie ha dicho que mientas, contestó él. Annie bajó un poco la voz, y eso la hizo sonar todavía más decidida. Sí lo dijeron. Dijeron que Sara no podía ser la que me cuida. Dijeron que solo estaba aquí para limpiar. Dijeron cosas feas de ella delante de mí. Daniel sintió un pinchazo incómodo en la mandíbula. Una parte de él quería cortar la conversación ahí mismo. Otra, más pequeña y más peligrosa, quería escucharla hasta el final. No voy a discutir con 5 mujeres delante de mi hija, dijo por fin. Ya hemos terminado. Pero Annie no parecía haber terminado nada. La sala quedó en silencio un momento, con la única excepción del leve roce de la tela cuando una de las candidatas acomodó la carpeta que llevaba bajo el brazo. Ninguna se atrevió a moverse demasiado. En casas como aquella, incluso el silencio tenía normas. Daniel hizo un gesto cortante con la mano. Pueden retirarse por hoy, mañana hablaremos de nuevo. Las mujeres inclinaron la cabeza con una cortesía impecable. Una por una comenzaron a salir. Sus pasos sobre el piso pulido sonaron ligeros, medidos, como si incluso marcharse fuera parte de la imagen que querían dejar. Ninguna miró a Sara más de lo necesario. Ninguna miró a Annie como si realmente la entendiera. Cuando la puerta se cerró, la casa pareció vaciarse de golpe. Quedaron solo ellos 4. Daniel, Annie, Sara y ese aire denso que todavía no se decidía a irse. Daniel se volvió hacia su hija. Arriba, repitió, más bajo ahora. Annie no se despegó de Sara. Quiero que venga conmigo. Sara abrió la boca como si fuera a negarse enseguida, pero Daniel habló antes. No. Fue una palabra corta, limpia, sin discusión. Annie lo miró con una calma que dolía más que un grito. Entonces ella no es libre aquí, dijo. Daniel tardó un segundo en responder. Fue suficiente para que Sara bajara la vista otra vez. No por vergüenza, por costumbre. Esa costumbre de hacerse pequeña en una casa donde siempre existía la posibilidad de incomodar a alguien más. Aquello empezó a quedarse en Daniel como una astilla. Más tarde, cuando Annie ya estaba sentada a la mesa del comedor sin apenas tocar la comida, él seguía pensando en esa palabra, libre. La cena se había preparado con esmero, como siempre. Pollo al horno, puré de patatas, judías verdes, un vaso de leche al lado del plato de Annie. Todo en orden, todo correcto. Todo tan bien dispuesto que casi parecía una escena perfecta para cualquier revista de casas lujosas. Pero no había nada perfecto en la niña frente a él, moviendo el tenedor de un lado a otro sin comer de verdad. Mrs. Graham, la encargada de la casa, se acercó con cuidado. «¿Debería probar un poco más, señorita Annie?» La niña hizo un gesto vago con la cabeza. «No tengo hambre». Daniel dejó el teléfono a un lado y observó a su hija. La mesa era demasiado grande para ellos dos. Siempre lo había sido. Él apenas lo notaba antes. Aquella noche, en cambio, la distancia entre ambos parecía otra cosa. No metros, sino algo más difícil de cruzar. Sara estaba cerca de la puerta del comedor. No sentada, no invitada. Solo allí, con una tela doblada entre las manos, como si todavía no supiera si debía quedarse o desaparecer. Annie la vio. Y entonces dejó de mover el tenedor. Daniel lo notó. «Come algo», dijo él. «No tengo hambre», repitió Annie. «Eso no cambia el hecho de que cenamos». La niña levantó la vista hacia él. «Cuando las personas no me escuchan, se me cierra el estómago», dijo. Daniel se quedó quieto. Mrs. Graham bajó la mirada de inmediato, fingiendo ocuparse de otra cosa. Sara, desde la puerta, cerró los dedos sobre la tela. Daniel no respondió enseguida. No porque no entendiera las palabras, sino porque no sabía qué hacer con ellas.
Nunca había pensado que una discusión pudiera reflejarse así en un cuerpo pequeño, en una niña que apenas había comido por la mañana y ahora miraba la comida como si pesara más de lo que parecía. «Mañana hablarás con las candidatas otra vez», dijo él al fin, «y escogerás con calma». Annie soltó una risa breve, sin alegría. «Tú dices escoger como si yo no hubiera elegido ya». Daniel no contestó. Ella bajó otra vez la vista al plato. Se obligó a dar un bocado pequeño, más por demostrarle que podía que por hambre real. Sara la observó desde la puerta con una tristeza silenciosa. No se acercó, no intentó intervenir. Pero Annie la buscó con la mirada, como si esa presencia quieta fuera lo único firme en medio de una habitación que, de pronto, se había vuelto ajena. Después de cenar, Annie subió al baño con Sara. El vapor empañaba los azulejos y el agua tibia hacía que la casa pareciera menos fría por unos minutos. Sara comprobó la temperatura con la muñeca, añadió un poco más de agua y luego arrodilló a la altura de Annie para ayudarla a desabrocharse el vestido. «No tenías que venir conmigo», dijo la niña. «Lo sé. Podías haber dejado que otra persona me bañara mañana». Sara sonrió apenas, pero fue una sonrisa cansada. «Tu padre quiere cambiar algunas cosas». Annie metió la punta de los dedos en el agua. «Él cree que cambiar es elegir a una señora nueva». Sara no contestó de inmediato. Tomó una toalla, la dobló despacio. «Tu padre cree que está haciendo lo correcto», dijo al fin. Annie la miró con esa seriedad extraña que tenía cuando algo le dolía de verdad. «¿Y tú?» Sara tardó más en responder esta vez. «Yo creo que hay personas que saben cuidar, aunque nadie les haya dado el título para hacerlo». Annie soltó aire por la nariz, como si esa respuesta le pareciera la única que tenía sentido. «Entonces tú sí sabes». Sara no dijo nada. Annie apoyó los codos en el borde de la bañera. «¿Tú a quién perteneces?», preguntó de pronto. La pregunta cayó en el baño como una cosa frágil que nadie esperaba que pesara tanto. Sara se quedó inmóvil. «¿Qué? Digo que a quién perteneces», repitió Annie, sin apartar la mirada. «Porque ellos hablan como si tú fueras de la casa, pero no de la familia. Y yo no entiendo eso». Sara bajó la cabeza un momento. Luego le pasó con cuidado la esponja por el hombro. «Las personas no pertenecen a otras personas, Annie». La niña pensó en eso un instante. «Entonces, ¿por qué dicen que tú no eres mía?» A Sara se le quedó la mano quieta. Annie la vio y corrigió la frase con una honestidad que no parecía la de una niña, sino la de alguien que todavía no aprendía a mentirse a sí misma. «Bueno, yo no quiero decir que me perteneces como si fueras una cosa. Quiero decir que cuando estoy contigo siento que eres mía, como si fueras de mi lado». Sara tragó saliva. «Baby, ¿vas a seguir conmigo si papá dice que no?», preguntó Annie antes de que ella terminara. Aquello fue peor, más directo, más limpio, más difícil de esquivar. Sara dejó la esponja sobre el borde y se sentó en el banquito junto a la bañera, agotada de una manera que no tenía que ver con el cuerpo. «Yo trabajo aquí», dijo con cautela. «Haré lo que tu padre decida». Annie frunció el ceño. «Eso no responde». «Es lo único que puedo responder ahora». La niña se quedó mirándola con una seriedad casi adulta. Luego dijo en voz tan baja que parecía hablar solo para sí misma: «A mí me parece que sí puedes elegir». Sara no encontró una respuesta. Le secó los hombros con la toalla y cambió de tema, pero ya era tarde. La pregunta se había quedado ahí, metida entre las dos, como una semilla que no iba a dejar de crecer. Más tarde, en su habitación, Annie estaba ya en pijama cuando Daniel llamó a la puerta. Él no acostumbraba a entrar a esa hora. No era parte de su rutina. Pero aquella noche tenía algo difícil de nombrar en el pecho y no le gustó la idea de dejarlo dormir ahí dentro. «¿Puedo?», preguntó. Annie asintió desde la cama. Daniel entró despacio y se sentó en la silla que estaba junto al escritorio. El cuarto olía a jabón infantil, a manta limpia, a ese perfume suave que Sara le ponía a la ropa de Annie cuando la preparaba para dormir. La niña tenía el osito de peluche bajo un brazo. «No comiste casi nada», dijo él. «Ya te dije que no tenía hambre».
Daniel apoyó los codos en las rodillas. Annie, esto no va de pelear contigo. Ella lo miró fijamente. Entonces, ¿de qué va? Él tardó en contestar. Va de que necesito tomar una decisión sensata. Yo ya la tomé. Daniel cerró un segundo los ojos conteniéndose. Sara no es una niñera formada para esto. Annie ladeó la cabeza. Pero sí me cuida. No es suficiente. Sí es suficiente para mí. Daniel sintió el golpe de esa frase en un lugar que no esperaba. En la habitación reinó el silencio. Afuera, en el pasillo, la casa estaba callada. Tan grande, tan pulcra, tan fría. Annie se acomodó mejor entre las sábanas. ¿Sara se va a enfadar conmigo?, preguntó. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque tú le dijiste que no puede ser mi niñera. Él no respondió enseguida. La niña siguió hablando, con una voz pequeña pero sin temblor. Ella me mira como si yo importara. Las otras señoras me miran como si fuera una tarea. Daniel se quedó inmóvil. Había algo brutal en esa diferencia, tan simple que casi daba vergüenza no haberla visto antes. Las otras mujeres solo están aquí para una entrevista, dijo él con más dureza de la que pretendía. Eso no significa que no les importes. Annie lo observó con una seriedad que lo hizo sentirse, por primera vez en mucho tiempo, un poco menos seguro de sí mismo. No te estoy hablando de importarme, respondió. Te estoy hablando de quedarse. La palabra quedó suspendida entre ambos. Daniel apartó la mirada un instante hacia la ventana. La oscuridad reflejada en el cristal le devolvió su propio rostro, cansado, rígido, demasiado acostumbrado a que todo tuviera un nombre exacto. Y sin embargo, con Annie delante, nada era exacto. Entonces recordó a Margaret. No como solía recordarla en sus pensamientos ordenados de adulto, sino como era de verdad. Una mujer de manos rápidas y voz tranquila que había estado en su infancia más de lo que sus padres estuvieron nunca. Recordó el sonido de sus pasos por el pasillo, el modo en que le dejaba un vaso de agua al lado de la cama cuando tenía fiebre, la manera en que le alisaba la frente cuando él se despertaba asustado por algún ruido del viento. Y recordó también el día en que desapareció. No hubo despedida larga, no hubo conversación. Su padre había dicho que ya era demasiado mayor para necesitar una niñera, que era hora de seguir adelante. A la mañana siguiente, Margaret ya no estaba. Daniel se había convencido durante años de que eso era lo correcto. Profesional, limpio, ordenado. Pero viendo a Annie ahora, entendió por primera vez que no había sido limpio para él. Había sido una forma elegante de perder a alguien que le importaba. Miró a su hija otra vez. Cuando yo era pequeño, dijo despacio, también tuve una niñera. Annie parpadeó, interesada de inmediato. ¿La querías? Daniel soltó una respiración breve. Sí. ¿Qué pasó con ella? Él tardó un momento en responder. Mi padre decidió que ya no la necesitaba. Un día simplemente se fue. Se quedó seria. Eso es muy triste, Daniel asintió, casi sin darse cuenta. Sí. La niña abrazó el oso contra el pecho. Entonces tú sabes cómo me siento. Él bajó la mirada. Eso fue lo peor. No porque Annie se quejara, sino porque tenía razón. No exactamente, dijo Daniel, pero un poco sí. Annie apoyó la cabeza en la almohada sin dejar de mirarlo. Yo no quiero que Sara se vaya. La frase salió suave, pero tenía un peso enorme. Daniel no supo qué contestar, porque lo que estaba oyendo ya no sonaba a un simple capricho infantil. Sonaba a miedo, y a algo más profundo que el miedo. A la intuición de una niña que entendía antes que nadie lo que significaba perder a la persona que te cuida de verdad. Él se levantó despacio y fue hasta la cama. Le acomodó la manta con un gesto torpe, casi extraño en sus manos. Mañana hablaremos otra vez, dijo. Annie lo miró, con los ojos ya medio cerrándose. ¿Vas a hacerme elegir otra vez? Daniel no respondió de inmediato. Mañana veremos qué hacemos. Ella sostuvo su mirada un segundo más. No me gusta cuando me hacen elegir cosas que ya sé. Aquella frase le llegó más hondo de lo que esperaba. Daniel se quedó allí parado hasta que Annie empezó a respirar más lento. Cuando creyó que ya dormía, salió del cuarto en silencio.
En el pasillo se encontró con Sara, que estaba esperando cerca de la escalera, como si no se atreviera a ir demasiado lejos. Llevaba las manos entrelazadas al frente, el gesto de quien intenta no parecer nerviosa, aunque por dentro lo esté. Daniel se detuvo. ¿Se durmió?, preguntó ella. Sí. Sara asintió apenas, aliviada y tensa al mismo tiempo. Durante unos segundos ninguno habló. La casa seguía quieta alrededor de ellos. El tipo de quietud que en otras noches habría parecido paz, pero que ahora se sentía como una pausa demasiado larga antes de algo importante. Daniel la observó. Vio su cansancio, la forma en que se mantenía recta incluso después de un día largo. Vio también el miedo bien escondido detrás de sus ojos. No me pidió que me quedara cuando Annie estaba enferma, dijo él de pronto. Sara alzó la vista, sorprendida. Daniel siguió, sin saber muy bien por qué estaba confesando aquello. La vi esa noche, vi cómo se quedaba con ella, y aún así nunca pensé que eso significara algo más que un gesto humano. Supuse que todos hacen su trabajo de algún modo. Sara escuchó sin interrumpir. No era solo trabajo, dijo al fin, con cuidado. Annie estaba sola y no debía estarlo. Daniel la miró largo rato. Margaret tampoco era solo mi niñera, murmuró, más para sí mismo que para ella. Sara entendió de inmediato que hablaba de otra mujer, de otro tiempo. No preguntó. Cuando los niños sienten que alguien se queda, dijo ella en voz baja, no importa mucho si esa persona tiene un título bonito o no. Daniel levantó la vista hacia el pasillo oscuro. Eso es exactamente lo que no he querido ver. Sara hizo un gesto mínimo con la cabeza, casi imperceptible. A veces los padres ven el cargo, los niños ven a la persona. Él no respondió. Porque sabía que era cierto. Sara bajó un poco los ojos. Señor Harrington. Daniel corrigió él, pero la corrección salió más suave de lo habitual. Ella dudó. Era evidente que todavía no sabía si debía permitirse esa cercanía. Daniel repitió al final, Annie no está intentando desafiarlo. Está intentando decirle algo. Él dejó escapar una risa breve, cansada, sin humor. Lo sé ahora. Sara lo miró con una mezcla de cuidado y prudencia. ¿Y mañana?, preguntó ella. Él entendió perfectamente a qué se refería. ¿Mañana la obligaría otra vez? ¿Mañana haría que Annie eligiera entre 5 desconocidas? ¿Mañana iba a seguir insistiendo en que la lógica era más importante que aquello que la niña sentía? No respondió enseguida. Sara, al notar su silencio, dio un paso atrás. No debería meterme, dijo. Perdón. Daniel negó con la cabeza, pero tampoco la retuvo. No es eso. Sin embargo, no añadió nada más. Sara inclinó la cabeza y se apartó. Daniel la vio bajar un par de escalones hacia la planta inferior. Antes de desaparecer, se volvió un instante para mirar hacia la puerta del cuarto de Annie, como si también ella entendiera que algo se había movido dentro de esa casa y que ya no iba a volver a su sitio tan fácilmente. Más tarde, cuando la mansión volvió a sumirse en el silencio, Daniel regresó a su estudio. Encendió la lámpara del escritorio y se quedó un rato mirando la madera pulida, los papeles ordenados, los marcos con fotografías que antes le parecían suficientes para contar una vida. Todo estaba en su lugar, todo seguía siendo impecable, y aún así, por primera vez en años, la casa le dio la impresión de estar mal armada. Abrió un cajón y encontró, al fondo, una foto vieja. Estaba doblada en una esquina. En ella aparecía él de niño, de pie junto a Margaret, ambos frente a la entrada principal de otra casa, otra vida. Él llevaba un jersey demasiado grande, y ella sonreía con la clase de sonrisa reservada que solo muestran las personas que viven al servicio de otros, pero que al mismo tiempo sostienen de verdad a la familia entera. Daniel sostuvo la foto unos segundos. Entonces entendió algo que le incomodó más de lo que esperaba. El problema nunca había sido que Sara limpiara, cocinara o ayudara en la casa. El problema era que Annie la había convertido en alguien imposible de ignorar. Ya no podía verla como una empleada más. Ahora tenía que verla como la persona que su hija había elegido para no sentirse sola, y eso alteraba todo.
Se recostó en la silla y cerró los ojos. Por alguna razón, lo que más le dolía no era la discusión de esa tarde. Era la idea de que Annie hubiera aprendido a no pedir permiso para querer a alguien, porque él no había aprendido eso nunca. A él le habían enseñado a obedecer la estructura, a respetar los títulos, a dejar que los adultos decidieran qué afecto era conveniente y cuál no. Annie, en cambio, parecía saber una cosa que él había tardado demasiado en admitir. No todas las personas importantes aparecen en los papeles correctos. Cuando Daniel volvió a levantarse, ya era muy tarde. La casa seguía en calma, pero la calma ya no significaba lo mismo. Subió la escalera lentamente y se detuvo frente al cuarto de Annie. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro llegaba la luz suave de la lámpara de noche. Daniel empujó apenas la puerta y la vio dormida, con el oso abrazado contra el pecho. En la silla, junto a la cama, estaba Sara, sentada muy derecha, leyendo en silencio aunque ya no pasaba las páginas desde hacía rato. Ella levantó la vista al notar su presencia. No hizo ademán de incorporarse, solo lo miró con cautela. Observó la escena un largo segundo. Annie dormida, Sara sentada al lado, la habitación respirando en paz por primera vez en horas. Entonces habló tan bajo que casi fue un pensamiento. No quiero hacerle daño. Sara entendió enseguida que no estaba hablando solo de la noche siguiente. Lo sé, respondió ella. Daniel apoyó una mano en el marco de la puerta. Mañana tal vez quiera volver a elegirte. Sara bajó la mirada hacia la niña. Tal vez. Y tal vez no debería dejarla. Sara tardó un poco en contestar. Eso depende de lo que crea usted que es mejor para ella. Daniel la miró, cansado y confundido. No estoy seguro de saberlo ya. Sara cerró el libro con cuidado. A veces, lo mejor no es lo que parece correcto desde fuera. Daniel se quedó callado. Después de un momento, ella añadió algo todavía más difícil de ignorar. A veces lo correcto es quedarse con quien ya te eligió. Él no respondió, porque esa frase no era una orden, tampoco una defensa. Era una verdad puesta ahí, sin adornos, esperando a ver qué hacía con ella. Daniel permaneció en el umbral unos segundos más, mirando a su hija dormir y a la mujer que había empezado a ocupar, sin pedirlo, el centro invisible de esa casa. Y por primera vez desde que todo había comenzado, entendió que la mañana siguiente no iba a tratar solo de una entrevista. Iba a tratar de quién tenía derecho a formar parte de aquella familia. Cuando Daniel leyó el expediente de Sara, entendió algo que ninguna de las 5 candidatas podía ofrecerle. Su hija ya había decidido quién la hacía sentir segura. Pasó la hoja una vez, luego otra, como si al repetir el gesto fuera a encontrar alguna línea escondida que lo ayudara a corregir aquello. Pero no había nada raro en el papel. Todo estaba ahí, limpio, frío, demasiado breve para una mujer que llevaba 9 años sosteniendo una casa entera sin que nadie se lo reconociera de verdad. Sara Johnson. Empleo actual. Personal de servicio. Sin certificación formal en cuidado infantil. Sin estudios universitarios. Sin referencias que sonaran impresionantes para una sala como aquella. Daniel dejó el expediente sobre el escritorio y se quedó mirando el borde de la carpeta. Durante años había confiado en ese tipo de documentos. Había construido empresas enteras leyendo papeles así, comparando números, nombres, trayectorias, títulos. La lógica siempre había sido simple. Si algo estaba bien escrito, debía ser confiable. Si alguien tenía la formación adecuada, entonces estaba preparado. Si una persona venía respaldada por instituciones correctas, no hacía falta dudar. Pero ahora tenía delante una contradicción que no sabía cómo acomodar. Porque Annie no se había encaprichado con Sara. Annie no estaba jugando. Annie no estaba confundida. Eso empezó a quedarle claro cuando volvió a ver, con otra luz, todo lo que su hija llevaba días diciendo. No había una sola frase caprichosa en esa niña. Todo lo que había señalado tenía una lógica que los adultos habían preferido no mirar. Daniel abrió otro archivo, esta vez el de las candidatas. 5 mujeres impecables.
Estudios, cursos, cartas de recomendación, años de experiencia. Cualquiera de ellas habría sido, sobre el papel, una elección razonable. Una elección segura. Una elección que cualquier hombre en su posición podría justificar en una cena, en una llamada, en una reunión de accionistas. Y aún así, ninguna de ellas había estado allí cuando Annie tuvo fiebre. Ninguna había sido la mano en la frente. Ninguna había cambiado el agua del paño a mitad de la noche. Ninguna había permanecido despierta cuando la niña se sobresaltaba en la oscuridad. Daniel cerró los ojos un segundo. Fue entonces cuando entendió lo más incómodo de todo. Él no estaba discutiendo con una hija obstinada. Estaba ignorando una verdad que su propia hija ya había visto con claridad. Se puso de pie y salió del estudio. La casa estaba en uno de esos silencios caros, amplios, pulidos. Todo olía a madera encerada, a tela limpia, a dinero bien ordenado. Desde fuera, aquella mansión podía parecer perfecta. Desde dentro, en cambio, Daniel empezaba a sentir que algo llevaba demasiado tiempo fuera de lugar. Bajó hasta la oficina de Mrs. Graham, la house manager, y tocó una vez antes de entrar. Ella alzó la vista de inmediato. Una mujer de años de experiencia, de movimientos precisos, de esas personas que saben leer el ánimo de un dueño de casa antes de que él mismo encuentre las palabras. «Señor», dijo ella, dejando a un lado una libreta. Daniel no fue directo de inmediato. Se quedó de pie frente al escritorio, con las manos metidas en los bolsillos, como si necesitara esconder la tensión en algún sitio. «Quiero que me diga algo con honestidad», dijo al fin. Mrs. Graham lo miró con esa cautela que solo tienen quienes llevan mucho tiempo trabajando para gente poderosa. «Por supuesto, señor». Daniel dudó apenas un segundo. «¿Desde cuándo hace lo que hace con Annie?» La mujer no respondió enseguida, no por sorpresa sino por prudencia. Como si supiera que cualquier frase mal elegida podía meterse en una zona delicada. «Desde que la niña llegó a la casa», dijo por fin. Daniel alzó la mirada. «No le estoy preguntando cuándo la conoce. Le estoy preguntando cuándo empezó a ocuparse de ella de verdad». Mrs. Graham entrelazó las manos sobre la mesa. «Desde muy pronto». Annie era pequeña, muy pequeña. Y Sara, bueno, Sara siempre estaba cerca cuando la niña la necesitaba. ¿Cerca o encargándose? La pregunta quedó suspendida en el aire. Mrs. Graham bajó un poco la vista, como si escoger la respuesta correcta requiriera algo más que sinceridad. «Encargándose, señor», aunque no figurara así en los horarios. Daniel tragó en seco. ¿Quiere decir que durante años ha sido ella quien la ha cuidado? Quiero decir que si la pregunta es quién sabe cuándo la niña no ha comido, quién se da cuenta cuando empieza a ponerse pálida, quién entiende cuándo está cansada o asustada. Entonces sí, señor. Sara lo sabe antes que casi cualquiera. Daniel se apoyó en el borde del escritorio sin darse cuenta. ¿Y por qué nunca me lo dijeron así? Mrs. Graham sostuvo su mirada. Porque en esta casa siempre se dio por hecho que la diferencia entre una empleada y una cuidadora estaba muy clara. Daniel soltó una respiración lenta. Eso fue lo peor, no que lo hubieran ocultado con mala intención, sino que todos habían aceptado una mentira cómoda. Una de esas mentiras elegantes que se sostienen solas mientras nadie pregunta demasiado. «¿Sara ha pedido alguna vez este puesto?», preguntó. «No, señor». La respuesta salió casi de inmediato. «Nunca, nunca». Daniel la miró con atención. «Entonces, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué hace todo esto si no le corresponde?» Mrs. Graham pareció pensar mucho antes de responder. Cuando habló, su voz sonó más baja. «Porque a algunas personas les cuesta menos quedarse que explicar por qué se quedaron». Daniel se quedó en silencio. Aquella frase lo molestó, porque era demasiado exacta. «¿Sabe ella algo de esto?», preguntó. «¿De qué, señor?» «De lo que Annie siente por ella». Mrs. Graham dudó. «Creo que sí, y creo que eso es precisamente lo que la asusta». Daniel frunció ligeramente el ceño. «¿Asustarla de qué?». La mujer lo miró con una expresión cansada, casi compasiva. «De ser malinterpretada, señor»,
de que la acusen de aprovecharse de la niña, de que cualquiera crea que quiere subir de posición usando a Annie. En casas como esta, cuando alguien de servicio cruza demasiado una línea que no ha dibujado él mismo, siempre hay quien lo ve como ambición. Daniel sintió esa frase como un golpe seco, porque en el fondo sabía que era cierto. Él mismo había pensado, aunque solo fuera por un instante, si Sara estaría alimentando esa cercanía, si estaría cruzando un límite, si estar tan disponible para Annie no era también una manera de colocarse en un lugar más alto. Y en ese pensamiento había algo injusto, algo sucio, algo que ahora le daba vergüenza reconocer. Mrs. Graham pareció notar el cambio en su cara. «Sara no es ese tipo de persona, señor», dijo con un cuidado casi protector. «Si acepta cualquier cosa aquí, será porque le importa la niña, no porque quiera ser vista». Daniel bajó la vista hacia el escritorio. «¿Y cree usted que debería aceptarlo?». La house manager tardó unos segundos más en contestar. «Creo que sería más fácil para todos si la verdad no tuviera que justificarse», dijo al fin. Daniel levantó la mirada. «Eso no es una respuesta». «No, señor, es la única que puedo permitirme dar». Se hizo un silencio corto. El tipo de silencio que en una casa grande sirve para recordarle a uno que tampoco se dice de verdad entre paredes lujosas. Daniel se incorporó despacio. «Gracias», murmuró. Mrs. Graham asintió. «Hay cosas que los niños entienden antes que los adultos», añadió, casi como un aviso. «Y cuando un niño insiste tanto, a veces no está desobedeciendo. Está tratando de que por fin alguien vea lo que ya es evidente». Daniel no respondió. Salió de allí con esa frase rebotándole por dentro. Subió al segundo piso y se detuvo frente a la puerta de la lavandería. Estaba entreabierta. Desde dentro llegaba el sonido suave de una prenda al doblarse, una tela frotando contra otra, el ritmo paciente de alguien acostumbrado a terminar lo que empieza. Sara estaba allí, con una canasta a un lado y las manos ocupadas en una pila de ropa infantil perfectamente doblada. No llevaba maquillaje, no llevaba adornos, no llevaba nada que intentara llamar la atención. Y sin embargo, por primera vez, Daniel la vio con una claridad que casi le resultó incómoda. No vio a una empleada, vio a una mujer cansada. Vio a alguien que llevaba años sosteniendo rutina, consuelo y disciplina con una paciencia que nadie había premiado. Vio a alguien que se había vuelto imprescindible sin haberlo pedido jamás. Sara levantó la vista cuando notó su presencia. «Señor Harrington», dijo, enderezándose enseguida. Ese gesto, casi automático, le dijo más de lo que quería admitir. Era la postura de alguien que siempre se prepara para ser corregido. «Sara», dijo él. Ella esperó, con las manos quietas sobre una camiseta pequeña. Daniel miró la ropa, luego a ella. «Mrs. Graham me dijo que Annie ha dependido de usted más de lo que yo sabía». Sara no respondió enseguida. Algo en su expresión se cerró un poco, no por culpa, sino por defensa. «Yo solo he hecho lo necesario», dijo al fin. No creo que haya hecho solo eso». Sara bajó la mirada. «Señor, no quiero problemas». La frase salió con una calma que dolía más que cualquier explicación larga. Daniel dio un paso más adentro. No mucho. Lo justo para que la conversación dejara de sentirse como una escena tomada desde la puerta. «Annie cree que usted debería ser su niñera». Sara apretó los dedos alrededor de la camiseta que estaba doblando. «Annie es una niña. Y aún así está viendo algo que los adultos no quisieron ver». Sara cerró los ojos apenas un instante. «Annie me quiere», dijo, como si tuviera que recordárselo a sí misma antes que a él. «Pero eso no significa que yo deba aceptar algo que va a hacerla sufrir después». Daniel se quedó quieto. «¿Qué quiere decir?». Sara apoyó la prenda sobre la canasta con cuidado excesivo. «Quiero decir que si yo digo que sí, mañana todo el mundo en esta casa tendrá una opinión. Que si acepto el puesto, van a pensar que me aproveché de una niña para conseguir un lugar mejor. Que voy a ser la empleada que se creyó parte de la familia. Que crucé una línea que no me correspondía cruzar». Daniel la observó en silencio. No había enojo en su voz,
No había ambición, solo una mezcla de dignidad y miedo, como si ya hubiera vivido demasiadas veces la experiencia de ser mal entendida por personas que jamás tuvieron que justificarse por pertenecer. Sara siguió hablando, pero más bajo. Yo sé cuál es mi sitio aquí, señor. Siempre lo he sabido. La frase cayó pesada en la habitación. Daniel sintió algo incómodo en el pecho, porque de pronto entendió que para ella aceptar el cargo no era una promoción limpia, era un riesgo, una exposición, un cambio que podía costarle más de lo que cualquiera desde afuera imaginaría. ¿Y Annie?, preguntó él. Sara lo miró por fin de frente. Annie me quiere cerca, lo sé, pero también sé que los niños creen que el mundo puede acomodarse a lo que sienten. Los adultos no lo hacen. No siempre, dijo Daniel, aunque sonó más débil de lo que pretendía. Sara no sonrió. No, señor, no siempre. Daniel la estudió un momento. ¿Cree que Annie está equivocada? Sara tardó en responder. Cuando lo hizo, eligió cada palabra con una precisión dolorosa. Creo que Annie ve quién la consuela, quién la escucha, quién se queda cuando tiene miedo. Y creo que eso es más honesto que muchas cosas que se enseñan en una casa como esta. Pero también creo que una niña no debería tener que cargar con una decisión que puede cambiar la vida de un adulto. Daniel apoyó una mano en el marco de la puerta. Ella ya la cambió. Sara bajó los ojos. Por eso me preocupa. La sinceridad de esa respuesta lo desarmó un poco. Por un segundo, Daniel recordó a la niña en el desayuno, callada, cerrando el estómago para protegerse del hecho de no ser escuchada. Recordó la mirada firme con la que había defendido a Sara. Recordó también su propia reacción, autoridad primero, comprensión después, y en ese orden exacto, tal vez había arruinado más de lo que creía. Sara, dijo al fin, con una voz distinta, más baja, menos segura, si yo le ofreciera este puesto de verdad, delante de todos usted se quedaría. Ella se quedó inmóvil. No era una pregunta cualquiera. No lo era para ella, ni para Annie, ni para la casa entera. Sara dejó despacio la ropa sobre la canasta. Señor. No me responda como empleada, dijo Daniel, interrumpiéndola con suavidad. Respóndame como usted. Sara tragó saliva. No sé si eso sería prudente. No le pregunté si era prudente. Ella soltó el aire muy despacio, como si entendiera que ya no había forma elegante de salir de ahí. Si acepto, dijo al fin, ¿van a hablar? Sí. ¿Van a decir que no merezco estar en ese lugar? También sí. Sara bajó un poco la mirada, pero no por debilidad. Era más bien el gesto de alguien que ya ha imaginado el daño y aún así no quiere apartarse de la verdad. Van a pensar que me aproveché de Annie. Daniel no respondió enseguida, porque sabía que esa era precisamente la clase de acusación que una mujer como Sara tendría que cargar sola, mientras otros llamaban decisión sensata a cualquier otra opción. Sí, dijo al fin con incomodidad. Sara asintió, casi imperceptiblemente. Entonces ya sabe por qué no le respondo rápido. Daniel la miró largo rato. ¿Y si le garantizo que no tendrá que seguir siendo vista como personal de servicio? Sara soltó una risa muy breve, sin humor. En casas como esta, señor, la gente siempre me verá primero como lo que fui y después, con suerte, como lo que soy. Eso no cambia con un papel. Daniel sostuvo esa mirada. Pero podría cambiar para Annie. Sara apretó la mandíbula. Eso sí. Entonces, ¿por qué duda tanto? Sara lo miró con una honestidad que no suavizaba nada. Porque no quiero que Annie me quiera solo mientras yo sea útil, y no quiero que usted piense que acepté por ambición. Y no quiero que mañana, cuando alguien esté molesto, use mi nombre como ejemplo de lo que no debe hacerse en una casa como esta. Daniel bajó lentamente la vista. Aquello era más grande que un puesto. Era raza, era clase, era lugar. Era lo que se permite y lo que se sospecha. Era el peso de una mujer negra en una mansión donde incluso el afecto podía ser leído como una amenaza. Y por primera vez, Daniel lo vio sin rodeos. Nadie va a usar su nombre contra usted si yo no lo permito, dijo, con una firmeza que esta vez no sonó vacía. Sara lo observó con atención,
como si midiera si esa frase venía de un hombre acostumbrado a mandar o de un padre por fin dispuesto a escuchar. «Usted no puede controlar lo que piense todo el mundo», respondió. «No, pero sí puedo decidir lo que pasa en mi casa». Sara tragó saliva. «Eso es exactamente lo que da miedo, señor». Daniel arqueó apenas las cejas. «¿Miedo? Sí», dijo ella, «porque cuando un hombre como usted cambia una regla, la cambia para todos. Y yo no sé si lo hace porque de verdad entiende o porque se siente presionado por una niña que lo mira como si fuera imposible mentirle». Daniel casi quiso contestar con dureza, no por ofensa, sino porque había algo demasiado exacto en esa observación, pero no lo hizo, porque en el fondo sabía que Annie no lo estaba presionando, lo estaba desnudando. Sara continuó, ahora más serena. «Yo no quiero ser una causa, ni una prueba, ni una forma de que usted demuestre algo frente a su hija». Daniel la miró en silencio. «¿Y si no se trata de demostrar nada? Entonces se trata de algo peor», respondió ella. «Se trata de cambiar de verdad». A Daniel se le quedó esa frase clavada. Cambiar de verdad. No ofrecer una solución elegante. No ganar tiempo. No corregir una escena incómoda. Cambiar. Y cambiar significaba admitir que su casa había funcionado durante años con una lógica equivocada. Que la persona más importante para su hija había sido tratada como invisible. Que la niña había tenido razón desde el principio. Daniel respiró hondo. «Annie lo está viviendo como una certeza», dijo. Sara bajó la cabeza un instante. «Los niños no suelen saber explicar por qué confían en alguien, solo lo saben. Y eso a veces asusta más que una discusión». Él la escuchó sin interrumpirla. «Cuando Annie tuvo fiebre», continuó Sara, casi en un susurro, «no pedía que yo le trajera agua o un paño. Preguntaba si había alguien ahí. Eso era lo que necesitaba oír, que no estaba sola, que alguien se quedaba. Eso es lo que asusta ahora, señor. Que si me acerco demasiado a esa niña y luego me la quitan, va a dolerle más que antes». Daniel sintió un golpe seco de verdad, porque Sara no estaba pensando en ascender, estaba pensando en no romper a Annie. Y eso de repente le pareció la prueba más clara de todas. Daniel desvió la vista hacia la ropa doblada. Una pequeña camisa azul, un par de calcetines, un vestido de algodón. Cosas mínimas, cotidianas, cosas que alguien tenía que recordar, ordenar, lavar, doblar, poner en el lugar correcto para que una infancia se sostuviera. Le pareció absurdo que durante tanto tiempo hubiera dado eso por hecho. «Sara», dijo al fin. Ella levantó la vista. Daniel tardó un momento más de lo necesario, como si la siguiente frase tuviera que pasar antes por un sitio muy profundo dentro de él. «Si le ofrezco el puesto, ¿se quedará con Annie?» Sara se quedó completamente inmóvil. La pregunta ya no era si Annie había elegido bien. La pregunta ya no era si Sara había cruzado una línea. La pregunta ya no era qué diría la casa. Era esa, si se lo ofrecía de manera oficial, clara, imposible de negar. ¿Ella se quedaría? Sara miró hacia el pasillo, luego hacia la canasta de ropa, luego de nuevo a Daniel. En sus ojos había algo que no era simple miedo. Era la conciencia exacta de lo que significaba decir sí, porque decir sí podía salvar a Annie, pero también podía ponerla a ella en el centro de todos los rumores. Y decir no podía protegerla de eso, pero le arrancaría a la niña la única figura de confianza que había encontrado en toda la casa. Sara abrió la boca, pero no respondió. Daniel esperó, y la casa entera, sin que nadie lo dijera en voz alta, pareció quedarse pendiente de esa respuesta. Cuando Daniel dijo que sí, Annie no sonrió como una niña que acaba de ganar una discusión. Respiró hondo, como si por fin le hubieran quitado un peso del pecho. Sara tampoco reaccionó de inmediato. Se quedó inmóvil un segundo, mirando a Daniel con una mezcla extraña de alivio y desconfianza, como si una parte de ella quisiera creerle y otra, más vieja y cansada, ya supiera que las promesas de una casa así podían romperse con la misma facilidad con la que se cerraba una puerta. Daniel sostuvo la mirada. No había manera elegante de dar marcha atrás. Lo sabía.
Durante demasiado tiempo había intentado resolver aquello como resolvía todo lo demás, con estructura, con jerarquías, con palabras que sonaran correctas. Pero esa mañana entendió algo simple y brutal. Annie no había estado peleando por capricho. Había estado defendiendo a la única persona que la hacía sentirse segura. Y él, por fin, lo admitía. Sara dijo, con una voz más baja que de costumbre, «Quiero que esto cambie hoy mismo». Annie, que seguía pegada a Sas, levantó la cara con los ojos muy abiertos. «¿De verdad?» Daniel asintió. «¿De verdad?» Sara tragó saliva. «Señor Harrington», él levantó una mano, no para callarla, sino para evitar que se escondiera detrás de las formalidades. «No quiero que vuelva a hablarme como si esto fuera una discusión de personal. Usted ya ha hecho el trabajo. Hace años que lo hace. Lo que pasa es que nadie lo había reconocido». Sara bajó la vista un instante. Annie le apretó los dedos con fuerza, como si temiera que aquella respuesta desapareciera si no la sujetaba. Daniel respiró hondo antes de seguir. «A partir de hoy, usted será la cuidadora principal de Annie. Oficialmente, con horario, sueldo, autoridad y todo lo que implica». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. En la mansión se hizo un silencio raro, casi respetuoso. Hasta los pasos de Mrs. Graham en el pasillo parecieron apagarse. Sara miró a Daniel como si necesitara estar segura de que no estaba oyendo lo que quería oír. «¿Está seguro?», preguntó por fin. «Sí, la gente va a hablar, que hablen. Van a decir que es un favor por culpa de Annie». «Entonces se equivocarán», respondió él, sin perder la calma. «No lo hago por presión, lo hago porque Annie tenía razón». Sara cerró los ojos apenas un segundo. Fue un gesto pequeño, pero en él se notaba todo el cansancio de los últimos años. Annie la abrazó por la cintura con más fuerza. «Te dije que sí eras la mejor», murmuró la niña, con esa certeza limpia que solo tienen los niños. Sara le acarició el pelo con una mano temblorosa. «Sí, cariño, me lo dijiste». Daniel observó la escena sin interrumpir. Por primera vez no sintió que estuviera mirando un problema familiar. Sintió que estaba viendo algo que llevaba tiempo esperando ser nombrado. Mrs. Graham entró con cuidado al cabo de unos minutos, como quien entra en una habitación donde acaba de cambiar el aire. «Señor», dijo, mirando primero a Daniel y luego a Sara, «¿desea que prepare los cambios con recursos humanos?» Daniel no dudó. «Sí. Hoy mismo». Sara levantó la vista. «No hace falta hacerlo tan rápido». «Sí hace falta», respondió él, «porque si no lo hacemos bien, esto se va a seguir sintiendo como una concesión, y no lo es». Ella asintió despacio, sin saber qué decir. Mrs. Graham bajó la cabeza con una discreción que por una vez no tenía nada de fría. Annie seguía sosteniendo la mano de Sara, pero ahora ya no la apretaba como si fuera a perderla. Más bien la sostenía como quien por fin encuentra un lugar donde descansar. Antes de salir, Mrs. Graham miró a Sara otra vez. «Felicidades», dijo con sinceridad prudente. Sara tardó un momento en responder. «Gracias». Cuando la house manager se fue, Annie soltó una pequeña risa, casi incrédula. «Entonces ya no va a estar en la puerta». Sara la miró. «Parece que no. Va a estar conmigo». «Sí, de verdad conmigo». Sara se agachó para quedar a su altura. «¿De verdad contigo?» Annie le rodeó el cuello con los brazos y hundió la cara en su hombro. No fue un abrazo explosivo ni teatral. Fue algo más serio, más profundo. El cuerpo entero de una niña aflojándose por primera vez en días. Daniel sintió un nudo en la garganta y apartó la vista un momento. No porque aquello le molestara, sino porque entendió que había pasado demasiado tiempo creyendo que él era el centro de aquella casa. Y no, nunca lo había sido. Lo había sido Annie. Y Annie ya había elegido mucho antes de que él aprendiera a escucharla. La noticia no corrió con estruendo. En casas grandes como la suya, las cosas importantes rara vez se anuncian a gritos, se filtran, viajan por la cocina, por los pasillos, por las miradas que se cruzan una vez y luego otra. Al mediodía, todo el personal sabía que Sarah Johnson ya no sería solo parte del servicio doméstico. Ahora era la niñera oficial de Annie.
Algunos se lo tomaron con alivio, otros con sorpresa. Hubo quienes no dijeron nada, pero cambiaron la forma de mirar. Y eso, en una casa como aquella, significaba mucho. Sara volvió a entrar en la cocina esa tarde y por primera vez nadie le preguntó si necesitaba algo. Nadie la mandó a doblar, limpiar o salir a otro lado. En lugar de eso, una de las empleadas le dejó libre una silla en la mesa pequeña junto a la ventana. No fue un gesto grandioso, fue apenas una pausa distinta en la rutina. Pero Sara la vio, y Annie también. «Mira», susurró la niña, sonriendo por fin con algo parecido a paz. Ya saben, Sarsa se sentó despacio, todavía un poco rígida, como si su cuerpo tardara en aceptar que el lugar era suyo. Parece que sí. Annie dejó su vaso sobre la mesa y empezó a contarle lo que había hecho en la escuela. La maestra, el dibujo, la niña que se había peleado en el recreo por una caja de colores. Sara la escuchaba con atención completa, no fingida, no apurada. Como quien de verdad quiere saberlo todo. Daniel pasó por la cocina unos minutos después y se detuvo en la entrada. La escena era tan sencilla que casi le dolió. Annie comiendo fruta, Sara anotando algo en una libreta pequeña, la luz de la tarde entrando por la ventana y cayendo sobre la mesa de madera. Nada lujoso, nada espectacular. Y, sin embargo, aquella imagen tenía más verdad que todo lo que había visto en su casa durante años. ¿Ya tienen lista la rutina de mañana?, preguntó él. Sara levantó la vista. Estoy terminando de organizar el horario. Desayuno, salida al colegio, lectura después de merendar, tareas antes de la cena. Annie se inclinó hacia adelante, orgullosa, y ella dijo que yo tengo que dormir más temprano. Daniel arqueó una ceja. ¿Eso te parece injusto? Un poco. Sara soltó una sonrisa pequeña. No lo es. La niña hizo una mueca pero estaba contenta. Daniel se apoyó un instante en el marco de la puerta, observando ese nuevo equilibrio que aún parecía frágil, pero ya no impropio. Esa noche, por primera vez, Sara no se quedó de pie en el borde del cuarto mientras Annie cenaba. Se sentó a la mesa con ellos, no al centro, no como una invitada de lujo, no como una intrusa, simplemente allí, donde debía estar. Annie insistió en servirle un poco de puré y pollo como si ese acto fuera un asunto importantísimo. «Tienes que comer tú también», le dijo seria. Sara obedeció y tomó el tenedor. Daniel la miró mientras hacía lo mismo. Todo en su postura seguía siendo cuidadoso, casi demasiado correcto. Había años de costumbre escondidos en cada movimiento, años de recordar cuál era su lugar antes de ocuparlo. Pero el lugar estaba cambiando, y él empezaba a comprender que a veces el cuerpo tarda más que la verdad en acostumbrarse. «¿Le resulta raro?», preguntó Daniel sin quitarle los ojos de encima. Sara pensó un segundo. «Sí». «¿Molesto?». «No», respondió ella. «Solo nuevo». Annie, que no perdía una sola palabra cuando se hablaba de ella o de Sara, alzó la vista. «Yo no quiero que sea nuevo. Quiero que sea así siempre». Nadie respondió enseguida, porque en la voz de la niña no había una exigencia caprichosa. Había una seguridad silenciosa, casi solemne, la convicción de quien ha encontrado algo y no piensa soltarlo. Daniel se apoyó en la silla y miró a su hija. «¿Sabes una cosa?», dijo al fin. «Tienes un instinto muy bueno». Annie parpadeó. «¿Eso significa que gané?». «Eso significa que tenías razón». Ella sonrió con una satisfacción tan limpia que Sara tuvo que bajar la mirada para que no se le notara la emoción. Los días siguientes cambiaron sin grandes discursos. Esa era la parte más extraña. Nadie tuvo que dramatizar demasiado. La nueva realidad se fue instalando sola, como una costumbre que por fin encuentra su sitio. Sara empezó a tener una libreta con el horario de Annie. Ya no la escondía en el bolsillo del delantal. La dejaba sobre la mesa de la cocina, junto a la jarra del café y la lista de compras. Marcaba las horas de salida, los días de lectura, las citas médicas, las reuniones con la escuela. Daniel la vio varias veces corregir pequeños detalles sin pedir permiso a nadie, y cada vez que lo hacía con una calma distinta, más segura, más erguida. Annie, por su parte,
Dejó de preguntar si Sara seguiría allí al día siguiente. Ahora preguntaba si podía ayudarla a preparar su mochila, si podía escoger el libro de la noche o si ella misma debía doblar su uniforme. Las preguntas de la niña dejaron de sonar como miedo y empezaron a sonar como vida. Una mañana, Daniel entró en el desayuno y vio a Sara peinando a Annie con una paciencia infinita. «No tires tanto», protestó la niña. «Si no te peino bien, luego te enredas toda», respondió Sara. «No me...». Daniel creía que aquella mañana iba a resolver un asunto sencillo. Había preparado la sala principal como si fuera una reunión de negocios. Ordenada, impecable, sin una sola cosa fuera de lugar. El piso de mármol brillaba bajo la luz blanca que entraba por los ventanales. Los sillones estaban alineados con precisión y, frente a la chimenea apagada, 5 mujeres esperaban con las manos cruzadas sobre sus carpetas. Todas vestidas con la clase de elegancia discreta que a él le gustaba ver en alguien que iba a cuidar a su hija. Cada una tenía algo a su favor. Una hablaba de años de experiencia en casas como la suya. Otra había trabajado para familias con niños pequeños, gemelos, viajes, rutinas estrictas. Una tercera sonreía con la paciencia de quien sabe cómo entrar en confianza sin parecer invasiva. En papel, eran perfectas. El tipo de mujeres que un hombre como Daniel Harrington contrataba sin pensarlo demasiado. Y, sin embargo, Annie seguía callada. La niña estaba de pie junto al sillón más grande de la sala, con las manos pegadas al vestido y la mirada fija en ninguna de ellas. No parecía nerviosa, ni siquiera parecía interesada. Daniel, que conocía bien ese gesto suyo, notó la tensión apenas contenida detrás de su silencio. Annie no estaba esperando instrucciones, estaba observando. «Vamos, Annie», dijo él, con esa voz suya que siempre sonaba tranquila incluso cuando estaba dando una orden. «Puedes hablar con ellas, preguntarles lo que quieras. Luego eliges a una». Una de las mujeres sonrió un poco más, como si ya estuviera acostumbrada a ganarse a niños con facilidad. Otra se inclinó apenas intentando verse menos alta, menos amenazante. Todas parecían saber exactamente qué hacer para gustarle a una niña. Annie las miró por turnos. Sus ojos pasaban por encima de sus rostros, por sus peinados perfectos, por sus zapatos limpios, por los folders donde seguramente guardaban certificados, cartas de recomendación, diplomas. Daniel esperaba ver curiosidad, tal vez timidez, tal vez esa pequeña emoción que aparece en los niños cuando sienten que algo importante está por decidirse, pero Annie no se movió hacia ninguna. En cambio, giró apenas la cabeza. Sara seguía cerca de la puerta, no dentro del grupo, no sentada con las candidatas, no presentada como parte de la decisión. Estaba ahí como estaba casi siempre, discreta, quieta, con una presencia tan acostumbrada a no molestar que parecía pertenecer al borde de las cosas y no al centro. Llevaba el uniforme sencillo de la casa, una bandeja vacía en las manos, como si hubiera entrado solo para dejar algo y luego desaparecer. Pero Annie la estaba mirando a ella, no a las otras. Daniel frunció un poco el ceño. Sarah Johnson no era una invitada, era parte del personal. La encargada de limpieza, de apoyo, de todo lo que hacía que la mansión funcionara sin ruido. Negra seria, con una forma de estar en la casa que siempre había sido correcta y silenciosa. Nunca se había tomado atribuciones. Nunca había intentado ocupar un espacio que no le correspondía. Justamente por eso Daniel ni siquiera había pensado en ella para ese puesto. No estaba en la lista. Y sin embargo, Annie dio un paso en su dirección. Las 5 mujeres se quedaron inmóviles un segundo, como si no entendieran qué estaba pasando. Una de ellas abrió la boca con una sonrisa ensayada. «Hola, Annie. Soy Laura», dijo con una suavidad casi perfecta. «Me dijeron que te gusta dibujar. A mí también. Tal vez después puedas enseñarme tus dibujos». Annie no apartó la vista de Sara. «No», respondió, simple, sin dureza pero sin dejar espacio. Daniel sintió que algo raro se le movía en el pecho. Miró a su hija, luego a las candidatas, luego otra vez a Sara. Ninguna de las partes parecía encajar con la otra,
y eso en su casa era incómodo. Él estaba acostumbrado a las cosas que se podían ordenar, clasificar, decidir. Otra mujer dio un paso al frente. Yo cuidé a una niña desde que tenía 4 años hasta que empezó la escuela, dijo con una sonrisa amable. Sé cómo acompañar a una pequeña como tú. Podemos leer cuentos, jugar, hacer rutinas bonitas para que te sientas segura. Annie ladeó apenas la cabeza, pero no se acercó. No quiero cuentos, dijo. La mujer parpadeó, sorprendida por la respuesta. Intentó mantener el tono. Bueno, tal vez primero podríamos sentarnos y conocernos un poco mejor. Ya te estoy viendo, contestó Annie. La respuesta fue tan pequeña que casi se perdió en la sala, pero Daniel la escuchó con claridad. No tenía tono de niña malcriada. Tenía algo más inquietante, una certeza demasiado firme para su edad. Las candidatas siguieron intentándolo. Una habló de educación temprana, otra de disciplina, otra de paciencia y modales. Todas sonreían como si estuvieran frente a un trámite amable, como si aquello fuera una entrevista más, y no una escena que podía cambiar la dinámica de la casa. Sus voces tenían esa dulzura profesional que suelen usar los adultos cuando quieren parecer inofensivos. Pero Annie no se movía, y Sara seguía junto a la puerta, inmóvil, sin atreverse a intervenir. Había algo doloroso en verla ahí. Como si todos supieran que estaba más cerca de Annie que cualquiera en la sala, pero ninguno quisiera decirlo en voz alta porque hacerlo sería reconocer una verdad incómoda, que la persona que la niña buscaba no era quien había sido invitada. Daniel cruzó los brazos. Annie dijo, «No seas descortés». Ella levantó por fin la cara hacia él. En sus ojos no había desafío infantil, sino algo parecido a la decepción. «No estoy siendo descortés». «Entonces elige a una de ellas», respondió él, con una paciencia medida. «Para eso están aquí». Annie volvió a mirar a las mujeres. Las analizó una por una, como si de verdad estuviera intentando entender algo que los adultos daban por obvio. Luego miró otra vez a Sara. Esa segunda mirada fue distinta, más larga, más segura. Una de las candidatas, notando hacia dónde iba la atención de la niña, sonrió con incomodidad. «Miss Johnson es muy amable», dijo con un tono casi condescendiente, «pero no es lo mismo ser parte del personal de la casa que ser niñera. Son responsabilidades distintas». Otra asintió enseguida. «Exacto. Además, una niña como Annie necesita estructura, formación, experiencia profesional. Alguien que haya estudiado para esto». Sara bajó la vista. No dijo nada. Sus dedos apretaron un poco la bandeja vacía. Daniel no intervino, pero observó el gesto. Había una línea demasiado clara entre quienes estaban paradas en el centro de la habitación y quien estaba cerca de la puerta. Una línea hecha de clase, de costumbre, de quien se supone que puede aspirar a qué dentro de una casa como esa. Sara lo sabía, por eso no había dicho nada. Pero Annie sí lo notó. «No está bien», dijo la niña mirando a las mujeres. «Ustedes hablan de ella como si no estuviera aquí». Una de ellas intentó suavizar la cosa. «Solo estamos explicando por qué no podría hacer este trabajo, cariño». Annie frunció el ceño. «¿Y por qué no?». La pregunta cayó en medio de la sala con una naturalidad que dejó a todos un segundo en silencio. Daniel la observó con atención. Annie estaba pequeña, sí, pero no sonaba pequeña. Sonaba como alguien que ha estado escuchando más de lo que los adultos creen. La primera mujer recuperó la compostura, porque cuidar niños requiere preparación. Sara se ocupa de otras cosas en la casa. Limpia, ordena, ayuda en la cocina. Es muy valiosa, claro, pero eso no es lo mismo que ser una niñera. La palabra limpia quedó flotando un instante, pesada, casi fea. Daniel vio cómo Annie giraba un poco hacia ella, no hacia la que había hablado, sino hacia Sara, como si quisiera comprobar que aquella frase también la había herido a ella. Otra de las mujeres añadió, con una voz amable que sonaba demasiado ensayada. A veces las personas que trabajan en una casa intentan acercarse demasiado a los niños porque les toman cariño. Pero los niños necesitan límites,
Necesitan saber quién forma parte de la familia y quién está trabajando. Sara no levantó la cabeza. Daniel notó que la mandíbula se le tensó apenas. Annie sí la levantó. Sara sí forma parte, dijo. Nadie respondió enseguida. Daniel dio un paso hacia adelante.